digamos, Sonia es precisamente graduada del curso de diseño higiénico avanzado en 2019, si no mal recuerdo, Sonia. Así es. Y ella, además de esto, tiene un magíster en gerencia de programas sanitarios e inocuidad de alimentos por la Universidad por la Cooperación Internacional San José de Costa Rica. Además tiene una diplomatura en mercadeo y ventas en Medellín, Colombia, y de profesión es microbióloga con énfasis en alimentos por la Universidad de Pamplona en Pamplona, Colombia. Como su puesto actual, ella ha estado en varias compañías, pero solo voy a dar su último puesto, que es el que actualmente tiene en Dicken International, cuyo cargo es gerente comercial Latinoamérica y tiene desde el 2018 a la fecha, cuyas funciones son la gestión y desarrollo de negocios actuales en Latinoamérica, así como apertura de nuevos mercados en la región. Es miembro del staff técnico corporativo, soporte técnico y participación en actividades de capacitación dirigida a la fuerza de ventas y a clientes. Y como ustedes lo constatarán, dentro de sus habilidades está una comunicación impresionantemente clara, acertada, así que además de eso, simpática. Entonces, pues no se le puede pedir más a la vida. Les dejo con Sonia agradeciendo sobremanera su colaboración a través de Dicken International en este primer webinar del año. Adelante, Sonia. No te deseo suerte porque no la necesitas. Eres una excelente profesional. Estoy seguro de que la audiencia va a disfrutar tu presentación. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Marco. Qué bienvenida y qué flores. Gracias a todos. Bienvenidos una vez más y en nombre de Dicken agradecer la invitación. Para nosotros realmente es un placer participar en estas actividades de capacitación que convoca Somédica y nos da mucho gusto pues ser un aporte a ello. Así que aquí seguiremos estando para cuando nos requieran. Pues bueno, sin más preámbulos y para no restar tiempo a la presentación, vamos a dar inicio al desarrollo del tema que hemos llamado Salmonella, un patógeno vigente a nivel mundial. Entonces, este es el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la charla y empecemos por hablar muy rápidamente de algunas generalidades asociadas a las características de este patógeno. Podemos hablar de que existe una amplísima cantidad de serovariedades de Salmonella. Como ven ustedes, hasta este momento se han identificado más de 2.500 serovariedades que por una clasificación pensada y calculada de acuerdo a las características que pudieran definir dos grupos muy amplios, pues resulta en Salmonella entérica y Salmonella bongori, esta gran familia de serovariedades. Bien, Salmonella es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia de las enterobacterias, al género Salmonella, y que en términos de requerimiento de oxígenos es un microorganismo aerobio, anaerobio facultativo, es decir, en principio aerobio, con el beneficio para el patógeno mismo de desarrollarse en ambientes que tuvieran alguna limitación de disponibilidad de oxígeno. Salmonella no es un microorganismo que forme esporas. Bien, algunos serotipos de Salmonella infectan de manera exclusiva a los seres humanos, por mencionar algunos. Salmonella typhi, que es la causante de la fiebre tifoidea, y la Salmonella paratyphi de la fiebre paratifoidea hacen parte de este tipo de salmonelas. Sin embargo, hay un amplísimo grupo de serotipos de Salmonella que infectan paralelamente a los animales y a los seres humanos, o sea, pueden enfermar a unos y a otros. Y dentro de ese grupo se encuentra Salmonella enteritidis. De hecho, importante mencionar que Salmonella enteritidis es en Europa el serotipo de mayor prevalencia y está asociado al consumo de carne de pollo contaminada.
Después de Salmonella enteritidis está Salmonella typhimurium como el serotipo de mayor prevalencia en otros lugares del mundo. Y en este caso está asociado al consumo de carne de vacuno y de porcino, contaminadas, lógicamente. También Salmonella typhimurium está presente en aves y en ganado caprino y ovino, es decir, cabras y ovejas. Bien, el tipo de enfermedad que desencadena salmonela es la salmonelosis, que es precisamente un tipo de infección, dado que salmonela pues no produce toxinas, no sintetiza toxinas, y de ahí que la enfermedad pues tenga esta característica de infección. Tiene una alta tasa de morbilidad, altísima. Más adelante vamos a ver unos slides donde veremos algunas cifras y nos daremos cuenta de las posiciones que ocupa Salmonella dentro de las cetas a nivel mundial. Sin embargo, y por fortuna, las tasas de mortalidad respecto a las de morbilidad son más bajas. Sin embargo, las personas, digamos, más saludables o sin compromisos inmunológicos, fácilmente pudiéramos recuperarnos de los episodios de salmonela, pero no es este el mismo caso con los niños, con los ancianos, con las personas inmunosuprimidas, en donde pueden haber complicaciones que definitivamente pueden ser fatales. Bien, haciendo, digamos, honor al título de la charla y para contextualizar ahora sí un poquito más en ello, quise traerles este slide con información de actualidad que se remonta a muchos años atrás, a siglos atrás, pero que el componente actual tiene que ver precisamente con una técnica que estuvo y está trabajando un grupo de científicos en Alemania precisamente, que logró dar la prueba fehaciente de cómo en el siglo XVI una epidemia fortísima que sufrió México por cuenta de los españoles que llegaron a conquistarnos, causaron una serie de epidemias con resultados devastadores. Y entonces, después de tantos años, se vino a demostrar que efectivamente eran cepas de Salmonella enteritidis. Entonces, a la llegada de los europeos no llegaron ellos solos, trajeron consigo bacterias y virus que venían evolucionando por siglos en el viejo continente, y con ello pues nos trajeron a las costas también de América enfermedades con esos patógenos que desencadenaron en epidemias repetidas, algunas realmente con resultados catastróficos, y por eso quise traer este dato acá un poquito pues o muy bien, más bien muy asociado con este tema que estamos tocando ahora. De este mismo artículo científico, pues se informó que fue a través de una secuenciación genómica de las piezas dentales de unas indígenas en México que se pudo obtener esta primera evidencia de la aparición de Salmonella en América. ¿Y qué pasa? Que para ese momento la población indígena mexicana, recordemos, estamos hablando de 1545 fue esto, pues no conocía de este patógeno, estoy hablando de Salmonella enteritidis y concretamente Salmonella typhi, y por lo mismo la población no tenía inmunológicamente la capacidad de enfrentarse a estos nuevos patógenos, y de ahí que el resultado haya sido devastador. Bien, vámonos a algunas cifras reales y actuales. Salmonella es una de las 4 principales causas de enfermedades diarreicas en el mundo, según información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y nos dice que se estima que Salmonella afecta anualmente a decenas de millones de personas del mundo entero y provoca más de 100.000 defunciones. La prevalencia de Salmonella va a depender según la serovariedad, también la temporalidad, porque es muy variable, y según la región geográfica de donde se den estos casos. Según la Organización Mundial de la Salud también,
Es claro que en los países con un deficiente tratamiento de aguas hervidas, la prevalencia de salmonelosis es mayor, hablando de salmonela en general. Más adelante me voy a referir a lo que es ya no una salmonelosis con una implicación netamente gástrica, sino con implicaciones severas, que es lo que es la fiebre tifoidea y paratifoidea. Y hablando pues del alcance mundial de esta problemática de salud pública, aún en países en desarrollo hay brotes, se dan brotes por Salmonella enteritidis, por cuanto esta infección en aves es asintomática, no necesitan verse los animales enfermos y la comunicación de la enfermedad es bastante fácil y frecuente. De ahí que se haya ubicado y posicionado en este ranking mundial de la cuarta causa de diarrea a nivel pues, de la Tierra. Estas cifras que traigo acá ya no son de salmonelosis como tal, sino de la fiebre tifoidea causada por Salmonella tifi, donde igual se nos dan estos datos. Cada año enferma esta cantidad de personas y esta cantidad mueren. En donde en países en desarrollo de África, de las Américas, de Asia Sudoccidental y Pacífico Occidental, sigue constituyendo un problema importante de salud pública. Y acá es importante ver esta cifra también, que de ellos el 90% de los casos letales están ubicados en Asia, en India y en Pakistán. ¿Sí? Perdón, en Asia. India, Pakistán y Bangladesh acumulan el 85% de todos los casos del mundo. En tanto que en Europa Occidental, en Canadá y Estados Unidos, en realidad los casos de fiebre tifoidea pues son la consecuencia de viajeros o de casos importados que se van a suceder en estos países. Bien, hay una problemática adicional con Salmonella y es que es uno de esos microorganismos dentro de los que han aparecido serotipos que son resistentes a los antimicrobianos y esto pues tiene una implicación importante dentro de la cadena alimentaria. ¿Qué es esa resistencia a los antimicrobianos? En otras palabras, es la capacidad que tienen algunas bacterias, también algunos virus, también algunos parásitos, de impedir la acción de los antimicrobianos, es decir, los antibióticos o los antivirales o los antiparasitarios, y en consecuencia al impedir su acción, lógicamente van a dejar estos de ser efectivos para el efecto que estamos persiguiendo, que es controlar la infección, controlar la enfermedad, y en paralelo la enfermedad se sigue comunicando y transmitiendo entre las personas. Entonces esto complica el estatus de la enfermedad. Ubiquémonos en la característica patogénica que tiene Salmonella, los antígenos propios de Salmonella. Ella tiene antígenos ubicados a nivel de pared celular, que son los que se llaman también antígenos somáticos o antígenos, o también tiene antígenos ubicados a nivel de su cápsula y también a nivel de los flagelos. El antígeno al final es el componente que le otorga ese carácter de virulencia o de patogenicidad al microorganismo. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo este patógeno pues tiene diferentes etiquetas antigénicas que son las causantes de esa patogenicidad. Bien. Vámonos a los factores que van a determinar el crecimiento de este patógeno. ¿Cuáles son esos parámetros que van a regir el crecimiento y la multiplicación de Salmonella? Hablamos de tres principales, de temperatura, de pH y de lo que es el A sub W o la disponibilidad de agua. Siempre en los microorganismos hablaremos de rangos, de donde habrán unos valores óptimos, justamente donde los microorganismos están en una mejor condición para multiplicarse a su máxima velocidad. Sin embargo, tiene unos rangos donde el microorganismo puede llegar a multiplicarse, inferiores y superiores. Sin embargo, esa multiplicación puede ser un tanto más lenta, pero ocurre aún. Entonces, estos son los rasgos en términos de temperatura. Es un microorganismo que en realidad la información de estos rangos puede ser muy variable en la literatura. El rango óptimo de temperatura puede estar más entre 35 y 37 o 38 grados,
pero igual el rango máximo incluso puede llegar hasta los 49 grados centígrados, colocando un asterisco en algunas serovariedades que pudieran llegar todavía a multiplicarse lentamente hasta 51 grados centígrados. En cuanto al rango mínimo de temperatura, igual, hay algunos casos donde se puede hablar de una temperatura mínima de multiplicación de salmonela un tanto inferior a 5.2 o un tanto superior, quizá llegando a 5.9. En términos de pH, el óptimo para salmonela es un pH neutral de 7 a 7,5 y los rangos inferiores pudieran hablarse alrededor de 3.8, 3.9 o incluso menores. Y 2 slides o 3 adelante les comentaré por qué. Porque habiendo una amplísima cantidad de salmonelas, como lo vimos, más de 2.500, hay excepciones. Y sumado a eso, si se conjugan diferentes factores, a veces temperatura, la matriz donde se encuentre el microorganismo, puede hacer que éste llegue a tener mayor o menor tolerancia a una condición ácida, por ejemplo. El rango superior en términos de pH pudiéramos hablar de 9.5. Y en términos de actividad de agua, este es el parámetro inferior que el microorganismo requeriría para multiplicarse. Este es el mínimo y el máximo pues son valores los más cercanos al tope, al valor máximo que sería 1. Volvimos al slide donde quiero mostrarles cómo el crecimiento de salmonela puede variar en función del tipo de ácido y del pH asociado al ácido que se esté utilizando. Entonces, como ven ustedes, está desde un pH más bajo hasta uno más alto, cómo se comportan los diferentes tipos de ácidos y cómo ese es el valor mínimo que permite todavía el crecimiento de salmonela bajo condiciones óptimas, cabe aclarar. Muy bien. Salmonella es uno de esos microorganismos que tiene una altísima velocidad de multiplicación. Cuando hablamos de 15 a 20 minutos para duplicar la población bacteriana, es una de las tasas altas de multiplicación. Sin embargo, esto ocurre cuando la temperatura es elevada, es decir, cuando llega a superar los 20 grados centígrados. Pero es más significativo este desarrollo acelerado cuando la temperatura llega a alcanzar los 30 grados centígrados. Y es por eso que los casos o el mayor número de brotes por salmonela suele asociarse con las temporadas cálidas, veraniegas, por cuanto por esta condición el microorganismo encuentra un spa para multiplicarse, por lo menos en términos de temperatura. Entonces es ahí cuando, de acuerdo al tipo de alimentos que se manejan y al manejo que se les dé, si se abandonan o se descuidan las condiciones de almacenamiento en términos de temperatura, se dan brotes en escuelas, en asilos de ancianos, en colegios, en restaurantes, etc. Muy bien. Salmonella tiene una característica y es que puede vivir durante largos periodos de tiempo en el ambiente, particularmente en ambientes cálidos y en ambientes secos, es decir, puede estar en el estiércol a pleno rayo de sol por varios meses, condición que no muchos microorganismos suelen soportar. Y de ahí que vienen estas recomendaciones en muchos casos, particularmente con el huevo, por la asociación directa que tiene la salmonela con las aves y con la contaminación en los huevos, incluso a nivel trasovárico, es decir, antes de la postura misma del huevo, de donde la combinación de una temperatura inconveniente, ya dijimos 20, 30 grados centígrados, puede favorecer problemas con este patógeno en población vulnerable. Bien, salmonella es sensible a pHs ácidos. Ya vimos el comportamiento en los slides anteriores dependiendo del tipo de ácido. Sin embargo, hay algunas cepas, se ha demostrado que hay algunas cepas que pueden llegar a mostrar mecanismos de adaptabilidad a las condiciones ácidas. Por ejemplo, lo que ocurre con las cepas que llegan, o más bien que están en el tracto intestinal,
y que al llegar al estómago resisten esas condiciones tan ácidas, pHs de 1.5, 2.5, el microorganismo las tolera y al lograr traspasar la barrera intestinal, ya va fortalecido al haber soportado condiciones ácidas extremas, puede traspasar esa barrera y poder llegar al tracto, discúlpenme, al torrente sanguíneo y así a otros diferentes puntos del cuerpo. El que se puede hablar de salmonela con implicaciones no solo gástricas, sino también con algunas implicaciones articulares, con algunas complicaciones cerebrales causando meningitis, con algunas complicaciones cardíacas porque puede llegar a algunas válvulas del corazón y demás. Salmonella, y este es el principal mecanismo de control, es muy sensible a los tratamientos térmicos, es un microorganismo termolábil, se destruye cuando los procesos de cocción son adecuados, de ahí que se habla que alcanzar temperaturas de unos 70 grados centígrados en el punto más frío del alimento, es decir, en el punto más interno, puede asegurar la destrucción de salmonella. El valor T de salmonella a 60 grados centígrados es de unos 3 minutos, es decir, a 60 grados centígrados se elimina el patógeno en ese tiempo, claro, dependiendo de la matriz donde se encuentre, en tanto que a 70 grados centígrados se puede destruir en cuestión de 1 minuto aproximadamente. La contaminación, o más bien el consumo de alimentos crudos o poco cocidos es un vinculante clave con salmonella. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos detalles de los alimentos implicados con la salmonella. ¿Cuáles son los reservorios de este patógeno? ¿Quiénes albergan salmonella? En realidad son amplísimos los huéspedes del patógeno. Está en el tracto intestinal de animales sanos, y aquí hay que resaltarlo, es decir, los animales en la mayoría de los casos son asintomáticos, y aquí están involucradas las aves de corral, el ganado vacuno, el ganado porcino, animales domésticos, una amplísima cantidad, los reptiles, que en muchos casos son animales que se tienen como mascotas y son un vehículo importantísimo de contaminación, y en este grupo de reservorios, por supuesto, también se encuentra el hombre por albergarlo en su tracto intestinal. Bien, la principal vía de contaminación de salmonella es esta vía, la vía fecal oral, ¿no? La vía fecal oral, de donde puede ser a través de alimentos que consumimos, agua que bebemos, llevarse las manos a la boca contaminadas con salmonelas, ¿no? Por haber tocado un animal contaminado, por haber tenido contacto con personas que están infectadas con salmonella, por tener inadecuadas prácticas higiénicas, no lavarse las manos adecuadamente. Entonces, al final, la vía de entrada siempre va a ser la boca. En los animales, en algunos animales, en las aves, mamíferos, se da la transmisión vertical, que es lo que mencionaba hace unos slides atrás, y es que desde la madre al feto o desde el huevo en el oviducto todavía se puede dar la contaminación. Importante destacar que los insectos son unos vectores importantísimos de contaminación, y de ahí la importancia, por muchas otras razones, de en las plantas de procesamiento de alimentos controlar la presencia de plagas, y no solo me refiero a salmonella, en general, porque las plagas, llámese insectos, llámese roedores, son vectores importantísimos de contaminación que pueden pasar y provenir de los orígenes más sucios y contaminados del exterior de la planta al interior de la planta, y dentro de ella tener contacto y acceso a las áreas más cuidadas y más protegidas en el proceso. El periodo de incubación, recordemos que el periodo de incubación es el que transcurre entre que un alimento es ingerido, allí está el patógeno, en este caso la salmonella, se establece en el organismo del huésped y empieza a producir enfermedad.
Este periodo de incubación puede ir de 12 a 72 horas, es variable, eso depende mucho del inóculo o de la cantidad que se haya ingerido de salmonelas, del huésped, si es vulnerable medianamente o poco vulnerable, del tipo de cepa o de la serovariedad, va a estar en función entonces el rango de tiempo en que se manifiesten los síntomas. Entonces, aquí les hacía claridad que dependiendo del tipo de salmonela o de la cepa, la enfermedad y por lo mismo también el periodo de incubación se va a mover desde una implicación en el tracto gastrointestinal asociada a estos síntomas que estamos viendo, náuseas, vómitos, dolores abdominales, por supuesto diarrea, incluso dolores de cabeza y demás. Pero ya cuando se habla de fiebres intestinales, que es cuando hablamos de fiebre tifoidea y paratifoidea, por ejemplo, ya es una enfermedad sistémica, o sea que está involucrando diferentes órganos porque el microorganismo tuvo la posibilidad de viajar y entonces puede causar lo que se llama septicemia, que sería más como una infección generalizada. Muy bien, vamos a ver cuáles son los alimentos asociados a este patógeno. Principalmente carnes crudas o poco cocidas, las leches no pasteurizados y los alimentos derivados, ¿cierto? Los derivados lácteos. Los huevos crudos son, mejor dicho, una analogía a salmonela. Salmonela, huevos crudos a salmonela y así, y o poco cocidos, los alimentos preparados a base de huevos crudos, llámese salsas, aderezos, mayonesas, tienen un gran riesgo de contaminación por salmonela. También algunos brotes como alfalfa, entre otros, pudieran ser. Ya aquí de esta slide, pues vimos cuáles son los síntomas, cuál es el periodo de incubación, ya les mencionaba que es variable, y es de tener en cuenta que la salmonelosis como infección de implicación del tracto intestinal es una enfermedad que es autolimitante, es decir, se resuelve por sí sola al cabo de 2 a 5 días, salvo en los casos donde el huésped es susceptible, ya mencionamos cuáles eran las personas susceptibles o la población vulnerable, donde se puede complicar más que nada, la diarrea lleva a una deshidratación severa y normalmente es esa descompensación por la pérdida de electrolitos la que hace que en muchos casos los niños, los ancianos, pues pierdan la vida, ¿no? El tratamiento en ese caso pues es más dirigido al control de la deshidratación, incluso en muchos casos se hace un tratamiento terapéutico con antibióticos, pero la generalidad dice que en algunos casos el tratamiento con antibióticos lo que hace es que se prolongue todavía la expulsión de salmonelas y que al final no resulte tan efectivo. Bien, ya habíamos mencionado acá los alimentos involucrados. Quiero hacer un repaso y hacer énfasis en ellos por lo importante que es tener en cuenta cuáles alimentos pueden presentar un involucramiento directo o indirecto. ¿Por qué menciono indirecto? Porque en muchos casos decimos, pero es que lo que teníamos era simplemente una ensalada que estuvo muy bien tratada, pero que tuvo un aderezo con un perejil. En muchos casos, en casos de enfermedades, infecciones alimenticias, se llega a determinar que el causante de esa comida no fue ni el pescado ni la carne, sino que vino a ser un vegetal de la ensalada o el aderezo solito el causante de la enfermedad. Entonces, acá están la lista de los alimentos principalmente involucrados, ya lo dijimos, las carnes crudas o insuficientemente cocidas, las leches no pasteurizadas, los huevos crudos o poco cocidos y las preparaciones a base de huevo, y de ahí que las recomendaciones son utilizar, en el caso, por ejemplo, de las mayonesas, que es un tipo de salsa o aderezo que no se pasteuriza, la recomendación es utilizar huevos pasteurizados, ¿no? Frutas y vegetales tienen una implicación altísima o una asociación alta con este patógeno derivada básicamente de las aguas contaminadas con que éstas se riegan o al momento del cultivo mismo
están los suelos contaminados con estiércol, con materia fecal, y pues esto en consecuencia hace que se contaminen estos vegetales. ¿Cuál es la dosis infecciosa? Recordemos que dosis infecciosa es justamente la cantidad del microorganismo que se requiere para desencadenar enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, 10 a la 5 o entre 10 a la 5 y 10 a la 6, esto es 1.000.000 de unidades formadoras de colonia por gramo de alimento, son requeridas en la mayoría de los casos o de manera más general para que Salmonella sea causante de enfermedad. Si se dan cuenta, es una cantidad bastante alta la que se requiere para ello. Algunos patógenos importantes como Listeria, como E. coli 157H7, bastan con 100 unidades formadoras de colonia, con 10 unidades formadoras de colonia. Salmonella necesita muchas. Y con todo y eso, es el microorganismo con más frecuencia y prevalencia dentro de las setas, dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo, como lo dijimos en un comienzo. Sin embargo, hay salvedades y por eso lo colocamos acá, dependiendo de la susceptibilidad del huésped y de la serovariedad. Se pueden haber reportado casos excepcionales, pero que existen, donde una sola unidad formadora de colonia pudo desencadenar una enfermedad en un huésped susceptible. Muy bien. Hablemos de las vías de transmisión. ¿Cuáles son los puntos en donde puede llegar la salmonela a los alimentos y por lo mismo pues a los seres humanos? El primer punto sería en el origen, ¿cierto? En las explotaciones, llámese en las granjas avícolas, en las explotaciones ganaderas, esto es en los establos y demás, donde si no hay un control y no hay unas adecuadas prácticas agrícolas, adecuadas prácticas veterinarias, pues puede haber una contaminación desde ahí, de origen fecal. Ahí el animal ya está enfermo, ya está contaminado y por lo mismo la consecuencia es que se contaminen los demás animales y se contamine luego la carne, la leche y lleguen estos fácilmente a los alimentos en la etapa siguiente, que son las etapas de procesamiento a nivel industrial. Muy bien. El otro punto donde puede darse la contaminación por salmonela, ya entendiendo lo que acabamos de decir, pues es en pleno proceso de transformación. Y es ahí donde se da claramente una contaminación cruzada, donde si el microorganismo viene en la piel de los animales, en su tracto intestinal, ahí es donde se va a ubicar, pues si las prácticas higiénicas no son las adecuadas, se va a dar esta contaminación cruzada en las plantas de sacrificio, en las plantas de beneficio, en las plantas de transformación y yéndonos ya a la escala incluso del hogar en las etapas de preparación a nivel doméstico. Entonces acá es clave entender la importancia de partir desde los controles a nivel primario para asegurar un mejor control en estas etapas ya de transformación a nivel industrial. Muy bien. Dentro del proceso, otra fuente u otra forma de contaminación, por supuesto, es el personal portador de salmonela, ¿no? Con sus malas prácticas. Las personas que tengan salmonela en su tracto intestinal, al tener malas prácticas higiénicas, fácilmente pueden comunicar el patógeno a los alimentos por el contacto de las superficies, del alimento mismo, de sus uniformes y demás. Y esas prácticas higiénicas pues son una cantidad importante que ahora mismo no vamos a detallar, sí las vamos a conjugar de manera general prácticamente al acercarnos al final de la conferencia como una de las medidas de control que son básicamente las que van a determinar la contaminación o no de los alimentos en las plantas de procesamiento. Muy bien. Dentro del proceso mismo, el agua también es un factor que puede, o un vehículo que puede comunicar la contaminación por salmonela y son las aguas. Si nos vamos al campo, pueden ser las aguas de riego. Si nos vamos a las plantas de proceso, pueden haber aguas que se hayan contaminado
en los mismos tanques o simplemente si hablamos en las cavas de hielo, se pueden estar contaminando esas máquinas fabricadoras de hielo y estar generando agua contaminada que luego se van a integrar al proceso y demás. Entonces, el agua pues, es un vehículo importantísimo de contaminación también. Entonces, si estamos diciendo que la contaminación se da desde la producción primaria, en los establos, en los cultivos, y que luego se puede afianzar con prácticas higiénicas inapropiadas o por uso de aguas contaminadas, perdón, en planta, por no decir la única, la principal y determinante medida para solucionar o controlar este tema de la diseminación del patógeno, pues tiene que ver con la higiene. La higiene del personal en sus hábitos sanitarios, la higiene de las áreas de proceso, de los equipos, de los ambientes, del entorno productivo en general, de los utensilios y demás. Entonces, aquí juega un papel determinante al final el componente humano. Los seres humanos que estamos dentro de cada una de las etapas al final, pudiendo ser la solución o pudiendo ser el problema también. Ahí es importante conjugar adecuadas prácticas de higiene en las áreas y combinar esto con procesos muy efectivos de capacitación y de concientización del personal que está dentro del proceso. Esto hablando de lo que tiene que ver con la industria, ¿verdad? Pero también trasladémoslo a lo que tiene que ver con el nivel doméstico. En nuestras casas esto también aplica. Son prácticamente extrapolables exactamente igual las medidas que tomamos en casa, las que se toman a nivel industrial, solo que con una magnitud y un manejo diferente, pero en casa también la invitación es a prácticas higiénicas adecuadas en términos de lavado de manos, evitar la contaminación cruzada mezclando crudos con cocidos, no cortar en la misma tabla con la que acabo de cortar la carne cruda y sin lavar los vegetales, porque estos no van a tener un tratamiento térmico, no dejar los alimentos fuera de la refrigeración por el peligro que implican, descongelar los alimentos dentro del refrigerador y no al medio ambiente. Exactamente eso mismo, pero a otra escala es lo que haríamos a nivel doméstico. Muy bien. Quise traer un recorrido muy breve de diferentes tipos de alimentos involucrados en casos recientes de brotes o de recalls que se hicieron de manera preventiva por salmonela en diferentes lugares del mundo. Este es uno bastante reciente. Este reporte último se dio en septiembre del 2020, del año pasado, donde se dio un brote de Salmonella Newport, esta es la cero variedad, asociada a unas cebollas. Se dio, inició en Canadá, igual, se diseminó, es igual en los Estados Unidos, inicialmente se estaban involucrando un tipo de cebolla, pero luego, al estar almacenadas en los sitios de venta, unas cerca de las otras, pues al final estuvieron por contaminación cruzada involucradas cebollas rojas, cebollas amarillas y cebollas blancas. Este es el reporte oficial que da el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Se reportaron 1.012 casos en ese brote en 47 estados. Se hospitalizaron 136 personas. Por fortuna no se cobraron vidas y pues sí hubo un recall en este caso. Me estoy devolviendo. Bueno, este es un complemento y una continuación de ese mismo caso de las cebollas. Este es otro caso también de septiembre del 2020, reportado por un noticiario de inocuidad, donde se hizo un recall por una asociación de salmonela en una cantidad de brotes de brócolis, de algunos otros vegetales que resultaron contaminados y de los que los organismos de control reportan exactamente cuáles son los lotes involucrados y lo notifican como una alerta sanitaria
para que los consumidores pues no lleguen a ese tipo de producto que todavía no había sido recogido del mercado. Pasando a un alimento diferente, las frutas, por ejemplo, este caso se dio en agosto del 2020, lo reporta oficialmente la FDA también, un brote de salmonela asociado a unos duranos, donde hubo un volumen importante de producto que fue exportado a diferentes países y en cada uno de ellos se tuvo que hacer un recall. Fueron contenedores completos los que tuvieron que recogerse por este positivo de salmonela a la hora de hacer algunos chequeos de rutina. Muy bien. También por lo variado del alimento se los quise traer. Este es un caso en unas macadamias, que es un producto seco con una disponibilidad de agua muy baja. Ya dijimos que salmonela es un microorganismo que incluso resiste la desecación, puede permanecer largos periodos de tiempo, incluso años, de alguna manera inactivo y atenuado en algunos alimentos que la disponibilidad de agua es bastante baja. Este caso fue reportado el año pasado, en junio, donde igual se hizo un recall por un positivo de salmonela en este tipo de producto. Aquí también reportado oficialmente por la FDA en el año 2019, esto es una mezcla de frutas que combina melones, combinaba papayas, son frutas empacadas de una marca muy reconocida en los Estados Unidos y se debió hacer igualmente un recall por el positivo de salmonela en este tipo de producto. Este caso también reportado en mayo del año pasado, un involucramiento de salmonela en 500,000 de huevos contaminados. Los organismos de control pues dan a conocer públicamente cuáles son los lotes de esa marca que estuvieron comprometidos con el positivo para salmonela. Esto fue en Francia. Al final siempre me estoy devolviendo. Este es un brote de salmonela que fue muy mencionado también. Fue publicado por la FDA por unas papayas enteras en junio del 2019, donde la FDA reportó unas salmonelas que estaban llegando, en este caso de algunas granjas mexicanas, y que pues al ser encontradas positivas con salmonela, los que exportan saben que dependiendo de esos eventos donde se encuentran lotes positivos, pues empiezan a haber una serie de vetos, hasta tanto después de determinado número de análisis repetidos no se logre asegurar que en efecto se tiene controlada la presencia del patógeno en ese tipo de alimento para volver a tener entrada en ese país. También por la variedad y el tipo de alimento traigo a colación este caso con esta marca de cereales oficialmente reportado también en la página de la FDA. En junio de 2018, voluntariamente la marca hizo un recall por haber identificado un lote de cereales contaminado con salmonela. No hubo implicaciones, pero sí ellos voluntariamente, precisamente para evitar algún tipo de afectación a la salud pública, hicieron un recall. Entonces, este recorrido por esta cantidad de alimentos tan variados y con características tan distintas nos deja ver cómo este tipo de microorganismo tiene unos alcances prácticamente ilimitados dentro de la industria de los alimentos. Muy bien, aquí otro caso también asociado a las papayas, digamos muy común la asociación del patógeno con papayas. Este caso fue en 2017, donde tristemente acá sí se cobraron vidas de personas, varias se enfermaron y algunas, aquí está el dato de que hubo personas que llegaron a fallecer por cuenta de salmonela en esas papayas. Muy bien, hoy traté de avanzar un poco más rápido para no quedarles debiendo tiempo. En este momento podremos dar apertura a las preguntas. Sin embargo, si me permites, Coral, tú me dirás, hubo personas que previamente formularon preguntas
y quisimos pues hacer primero obviamente la presentación del tema porque seguramente varias de esas preguntas ya quedaron atendidas en la charla. Entonces me voy a referir a algunas de las que yo no hice en mención en esta charla y ya rápidamente le damos paso a las nuevas que hayan podido surgir. ¿Te parece bien, Coral? Claro que sí, Sonia, adelante. Ok, permítanme, voy a buscar las preguntas que no fueron contempladas en mi presentación. Por ejemplo, dice, ¿qué permanencia tiene salmonela en las superficies y cómo se erradica? Salmonela puede permanecer en cerámica, en vidrio, en concreto, ya lo decíamos, incluso en ambientes abiertos como en estiércol y en tierra por largos periodos de tiempo. Pueden ser semanas o pueden ser meses. Es muy variable dependiendo de la cantidad del microorganismo que exista, de la condición ambiental en la que se halle. Entonces, dependiendo de eso, pues va a estar también variando el tiempo de permanencia del microorganismo. ¿Cómo se erradica? Salmonella, afortunadamente, es uno de esos microorganismos que son fácilmente destruibles con los procesos de sanitización que habitualmente utilizamos para la industria de alimentos. Si los procesos al final de higiene, esto es procesos de limpieza adecuados y procesos de sanitización óptimos, se llevan a cabo dentro de la planta de procesamiento, esperaríamos que el microorganismo se va a retirar de manera efectiva de esas superficies. Bien, alguien pregunta ¿cuál es la población de riesgo? Bueno, eso sí lo mencioné, decía que niños particularmente, ancianos y personas con el sistema inmune comprometido. Alguien preguntaba, en una cocina, ¿cuánto tiempo se debe aislar a una persona que ha sido diagnosticada con salmonela y qué tratamiento posterior a este diagnóstico se debe seguir una vez ya terminó el medicamento? Es una buena pregunta porque, si bien es cierto, algunas o muchas personas pues son sintomáticas y si se reporta en el sitio de trabajo y se llega a un diagnóstico, pues se puede proceder mínimamente a aislar a esta persona, si no de sus labores como tal que lo vinculen a la empresa, por lo menos sí ubicarlo quizá en una labor que no tenga un compromiso directo con los alimentos. Sin embargo, las salmonelas pueden permanecer en el tracto intestinal aún después de haber transcurrido los síntomas de enfermedad. Y esto puede pasar a lo largo de 2, 3 semanas. Todavía la persona estar expulsando salmonelas porque aún las está albergando en su tracto intestinal. Entonces, en esa medida es importante al final, en todo momento, tener una conciencia de lo que son los hábitos sanitarios óptimos en las personas que están manipulando alimentos a nivel industrial o a nivel de un restaurante o a nivel doméstico. Alguien pregunta, ¿podría darme su opinión sobre el riesgo de consumir algunos pescados en ceviche o crudo que se expenden en algunos restaurantes? Les podemos decir que sí. De hecho, si ustedes googlean, pueden encontrar vinculaciones o estudios que han habido incluso en México o en diferentes países de cómo la salmonela puede llegar a resistir esa condición que pudiéramos decir de blindaje que da el limón, que es el que hace en este caso las veces de cocción en lugar de la temperatura. Sin embargo, si bien el limón o el pH pudiera ser un factor restrictivo, no lo es del todo en muchos casos donde el microorganismo simplemente sobrevive y han habido vinculaciones por el consumo de ceviches o de este tipo de alimentos crudos, claramente como lo decíamos dentro de la lista de alimentos que implican un riesgo por salmonela. Y aquí voy a unirlo con una persona que preguntaba sobre las hierbas aromáticas, si estas podían tener salmonela y cómo eliminarlas. Igual hay asociaciones claras de salmonela con hierbas aromáticas. De hecho, si tenemos en cuenta que las hierbas aromáticas pueden contaminarse fácilmente en cualquiera de sus etapas, es decir, tanto en la de recolección como en la de secado en el piso, como en la de transformación o empaque final en las plantas de procesamiento. Tengamos en cuenta que muchas de estas hierbas
se pueden convertir en alimentos listos para consumo. Muchas se utilizan ya para el toque final sobre algunos aderezos o sobre algunos alimentos. Y es ahí donde resultan en un problema porque claro que alberga patógenos, claro que puede albergar salmonela y que han habido casos evidentes de vinculación del brote de enfermedad por salmonela vehiculizada en hierbas aromáticas. ¿Cómo eliminarlas? El punto aquí sería retroceder a lo que decíamos, desde el control, desde la producción, las prácticas a la hora de recolectar, tratar, secar, empacarlas, y para el caso donde pues tienen al final, son involucradas en un alimento que va a tener una etapa de cocción, podríamos tener algún seguro. De lo contrario, pues el microorganismo va a sobrevivir. Alguien preguntaba, las bebidas carbonatadas y los concentrados para bebidas de pH bajo y acidez son susceptibles a la contaminación por salmonela. Pues viendo lo que comentábamos de cómo la salmonela pudiera en algunos casos tener unas condiciones de adaptabilidad a los pHs ácidos, sí podemos decir que efectivamente puede desarrollarse en bebidas carbonatadas. Incluso hay algunas asociaciones y se buscan o se hacen rastreos en aquellas máquinas dispensadoras de salmonela, perdónenme, de refrescos, de bebidas carbonatadas, donde puede haber contaminación con salmonela. Y ustedes se preguntarán, pero a ver, ¿cómo puede estarse dando esto? Fácilmente puede haber una contaminación cruzada de elementos de limpieza que pueden haber llegado a esas boquillas de esas máquinas envasadoras y puede el microorganismo mantenerse ahí y ser problema de enfermedad. Entonces, la respuesta para ese tipo de bebidas es que puede haber propagación de salmonela o supervivencia del microorganismo ahí. Alguien pregunta, métodos no térmicos para la eliminación de salmonela en cárnicos y superficies inertes, ¿ok? Para las superficies inertes hay una cantidad de sanitizantes, diferentes bases activas, amonios cuaternarios o productos orgánicos o productos base cloro, clorito de sodio, que funcionan. Como lo mencionaba, salmonela al final es un microorganismo que no muestra mayor resistencia. Sí tiene una capacidad de estar en muchos ambientes, pero se destruye fácilmente con estos procesos adecuados de higiene. Ya en lo que son cárnicos como tal, en piezas como tal, pues se puede ayudar con la adición superficial de algunos antimicrobianos, quizá compuestos orgánicos o compuestos que tengan el carácter GRAS, que sean permitidos, por ejemplo, para la aplicación de canales. Recordemos que se pueden hacer control microbiano de patógenos de listeria y de salmonela en los frigoríficos, ya cuando la canal está siendo lista para ingresar ahora sí a su proceso de frío. Previo a esto se hacen aplicaciones de antimicrobianos en la superficie de la carne que pueden ejercer algún tipo de control. Ahora, hubo una pregunta, o más bien varias preguntas asociadas a bacteriófagos. Se las hago todas y prácticamente todas las preguntas las voy a responder en una misma respuesta. ¿Qué tendencia hay del uso de bacteriófagos en aditivos y alimentos para la prevención y o eliminación de salmonela? ¿Qué tan eficaces llegan a ser estos bacteriófagos? Si hay regulaciones para el uso de los fagos en alimentos y qué tan seguro es el uso de los bacteriófagos en una planta que maneja diversas cepas de salmonela. A ver, recordemos en principio que los bacteriófagos son virus que tienen la capacidad de infectar bacterias. En efecto, se usan, tienen uso y aplicación en la industria de alimentos para hacer un control biológico. Partamos de que los virus son una de las entidades biológicas más amplias en el ambiente y que pueden estar incluso de manera natural sobre la superficie de carne, sobre el agua y demás. Aquí hay una condición muy particular y es precisamente la que hace que los bacteriófagos sean seguros, que el uso de bacteriófagos sea seguro en la industria de alimentos, y es porque los fagos o los bacteriófagos, estos virus tienen una altísima especificidad a la hora de infectar. Es decir,
Si hay un virus que infecte a Salmonella, ese mismo no va a infectar a una E. coli o incluso a otro tipo de salmonelas. Es decir, son muy, muy específicos. Entonces, en esa medida, esos fagos que se elijan o se seleccionen para un control específico no van a implicar un riesgo para los manipuladores, para la planta misma o para los animales, por ejemplo. Esa es una característica importante, porque, a ver, veamos muy rápidamente cómo es que funciona este tema de estos bacteriófagos. El bacteriófago, al ser tan específico, lo que hace es que llega y se implanta, se establece en la bacteria, penetra en ella, le inyecta su material genético y la bloquea y le impide a la bacteria hacer su replicación genética, o sea, ya la bacteria no se puede volver a multiplicar, pero al haberle inyectado su contenido material genético, hace réplicas, múltiples réplicas, y cuando ya está, digamos, saturada la bacteria, explotan y salen muchos virus y así sucesivamente. Entonces, este es el mecanismo, así es como funciona y así es como también limita el crecimiento de una bacteria en particular, ¿sí? Ahora, se dice si se tienen algunas regulaciones para el uso de fagos en alimentos. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA tiene aprobaciones con carácter GRAS para algunos productos a base de fagos, ¿cierto? O de bacteriófagos, bien sea para ser utilizados en adición como preservantes, como conservantes directamente en alimentos o para ser aplicados en superficies dentro de los entornos de procesamiento de alimentos. Y asimismo, por ejemplo, países como Australia tienen aprobaciones similares como las que estoy comentando. En Europa, por ejemplo, la autoridad de inocuidad, que es la EFSA en Europa, la Autoridad Europea de Inocuidad, tiene una cantidad de pronunciamientos positivos para el uso de fagos en la industria de alimentos. Algunos países dentro de la Comunidad Europea tienen algunas exenciones, tienen algunos permisos para su uso, en tanto que como reglamento europeo no existe todavía. Sin embargo, quizá el tiempo lleve a que se pueda llegar a un consenso del uso de estos a este nivel y pues seguramente se vuelva una regulación como tal. Hay algunos estudios, lo pueden incluso ustedes googlear de fuentes muy confiables, donde se darán cuenta que si bien es cierto, esto no es algo que se use de manera masiva, porque claramente tiene limitaciones y la principal es el altísimo grado de especificidad que tiene, no es algo que se use de manera masiva y por lo mismo seguramente es algo más costoso y demás, pero cada vez se van desarrollando tecnologías que incorporen este mecanismo de control biológico. Por ejemplo, se han desarrollado algún tipo de empaques bioactivos, empaques que dentro de sus películas puedan empezar al empacar alimentos. Por ejemplo, se han hecho muchos ensayos y pruebas y trabajos, más bien usos de aplicación en carne, sobre todo en carne de pollo, en carne de res y en carne de cerdo, donde se empacan en unos materiales que tienen bacteriófagos y que al estar empacados van a empezar a migrar a la superficie de esas carnes, haciendo un efecto positivo específico para salmonela o para listeria, por ejemplo. Entonces, ahí quise ambientar un poquito y dar respuesta a todas estas preguntas que nos hacían sobre bacteriófagos. Y por aquí hay una más sobre alguien que preguntaba cuáles son las técnicas más utilizadas para la identificación de salmonela en alimentos. Digamos que a grandes rasgos podemos decir que de un lado pues están las técnicas tradicionales de aislamiento y de identificación de salmonela que involucran unas etapas de preenriquecimientos selectivos precisamente para procurar ir eliminando la población acompañante y dejar que prevalezca las salmonelas presentes en la muestra, con posteriores aislamientos en medios selectivos y una final identificación del patógeno, y esto puede durar en muchos casos 5 a 8 días el resultado final. Paralelo a esas técnicas tradicionales hay algunas técnicas o métodos que se llaman alternativos, que
siguen manteniendo, digamos, la esencia de los métodos tradicionales que acabo de mencionar, pero con algunas variaciones. Entonces, hay algunas variaciones en las etapas de enriquecimiento, en los medios de cultivo utilizados, llevan o ayudan a reducir de alguna manera el tiempo de respuesta, pero no se puede llegar a hablar de resultados instantáneos porque claramente se requiere preenriquecer el medio para sacar adelante más en limpio la población que queremos buscar y eliminar la población acompañante que no nos interesa. Y asimismo, pues hay técnicas, quizá conozcan ustedes algunos, no estoy haciendo publicidad, ya deben haber muchos, pero como VIDAS, que es una técnica de inmunoensayo, ¿cierto? Donde pues básicamente lo que hay es una cantidad de anticuerpos que están dispuestos para recibir las muestras que traen estos antígenos que les mencionaba al comienzo de la charla, antígenos O, antígenos H, antígenos K, y que van haciendo reacción y se van a ir detectando. Esas técnicas igual requieren unas etapas de preenriquecimiento y de purificación de la muestra que al final se va a enfrentar para tener un resultado, ¿no? Y así hay algunas otras pruebas que manejan principios similares, que son tipo test de embarazo, donde hay una reacción antígeno-anticuerpo y se van revelando este tipo de resultados. Digamos que para dar paso, si hay algunas otras preguntas acá, Coral, pues podemos avanzar. Tenemos varias preguntitas. Pregunta Fernanda Pérez. ¿Qué probabilidad hay que una procesadora de alimentos haya transmisión al alimento por parte de un operador que haya dado positivo a antígeno de Salmonella paratyphi-B? Las probabilidades son altas, muy altas, cuando se descuiden las prácticas higiénicas, ¿correcto? Las buenas prácticas higiénicas. Es decir, si entendemos que la salmonela va a estar alojada en el tracto intestinal y que la vamos a liberar a partir o a través de la materia fecal o de las heces fecales, si no hay unas prácticas higiénicas adecuadas de lavado de manos, del tránsito entre baños y los accesos a las áreas de procesamiento y demás, muy fácilmente los microorganismos que ya están en abundancia en el baño y que pueden estar siendo transmitidos en el baño a otras personas que a su vez no pudieran tener unas prácticas higiénicas adecuadas, pues vamos a tener una altísima probabilidad de que esto ocurra. De hecho, así es que principalmente ocurre a través de operadores en plantas de procesamiento. Es una de las principales vías, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Montserrat. ¿Se encontró la causa o el origen de la contaminación para las macadamias, ya que estas tienen bajo AW? Sí, en muchos casos efectivamente viene la materia prima albergando el patógeno, se establece en la planta y finalmente puede terminar extendiéndose y contaminando al final diversos lotes de producto, ¿no? Incluso la verdad que cuando se dan ciertos casos particulares, pues me gusta mucho seguirlos, claro, cuando son de fuentes confiables como esta, la FDA o el Centro de Prevención de Control de Enfermedades o los organismos de los diferentes países, pues es bueno seguir efectivamente para conocer qué más detalla el reporte. En este caso, en realidad el reporte más estaba dirigido a cuántas personas estuvieron involucradas, de qué volumen fue el recall, pero no profundiza mucho más en lo que pasó posteriormente, ¿no? Nos pregunta Alejandro. Cuando tu producto ya está contaminado por salmonela, ¿existe algún método correctivo independientemente de la cocción a 70 grados centígrados? Yo diría que es supremamente complejo, es decir, si bien es cierto, la temperatura, la cocción es uno de esas etapas que definitivamente van a ayudar a hacer una destrucción. Si incluso ese tratamiento térmico llegara a ser deficiente, pudiera morir una parte de la población, pudiera sobrevivir otra. Sin embargo, si hablamos de un alimento que se le haga después de estar contaminado y más si llega a tener una carga alta de contaminación,
hacer aplicaciones superficiales, no hay garantía de que haya una eliminación completa del patógeno. Pudiera haber una reducción de la carga, mas no asegurar que se puede corregir. Lo que al final debe manejarse es con tratamientos preventivos. Digamos que no hay algunos tratamientos antimicrobianos que corrijan unas prácticas higiénicas deficientes, digámoslo así. Nos pregunta Ángeles Hernández. En el caso de Listeria monocytogenes, ¿las temperaturas de destrucción son similares? Listeria monocytogenes es un microorganismo que también puede llamarse lábil a las temperaturas. Si las condiciones térmicas fueron óptimas, el microorganismo se va a destruir. Sin embargo, siempre hay excepciones porque hay estudios en algunas matrices que pueden llevar a concluir que dependiendo de la composición del alimento, si este tuviera mucha grasa, el microorganismo puede tener algún efecto de protección en esa grasa y quizá la temperatura no tener el mismo efecto que pudo haber tenido, sobre todo cuando las cargas poblacionales son tan altas, ¿no? Y también es importante partir de eso, de la misma listeria, ya que lo preguntan, que es importantísimo, en general con todos los microorganismos patógenos. Depende mucho, cuando hay un tratamiento térmico, por efectivo que este sea, depende mucho de dónde partes. Si partes de unos niveles bajos, seguramente el resultado va a ser bastante más efectivo y el remanente final va a ser muy bajito. Pero si se parte de cargas microbianas más altas, probablemente el remanente sea más alto y con ello la probabilidad de una posterior supervivencia pudiera darse. Nos pregunta Jacqueline. Nosotros procesamos alimentos listos para comer, pero se sanitiza con peracético. ¿Qué probabilidad hay que el alimento tenga presencia de salmonela? Digamos que, a ver, para entenderlo de esta manera, el ácido peracético es un sanitizante que tiene un carácter gras, es decir, su composición y como él se descompone después de mezclarse con el agua, pues lo lleva a ser un sanitizante, un desinfectante gras, es decir, que puede ser utilizado para adición directa en alimentos. Entonces, el peracético puede ser usado para aplicar directamente en ciertos alimentos, llámese por ejemplo canales de res, de cerdo, en vegetales y demás, pero también puede ser utilizado para sanitizar el ambiente de proceso, el entorno, los equipos, las superficies y demás. En ese caso, la pregunta no sé si va dirigida a si la presencia puede darse si se utiliza en uno u otro, en otro caso, aplicado directamente al alimento o en el entorno, o si quien formuló la pregunta nos quiere precisar un poco más en la pregunta. O sea, yo respondo diciendo el peracético se puede usar en los dos fines, es efectivo para destruir salmonela, así como un grupo amplio de microorganismos. Salmonela responde muy bien a este tipo de sanitizante y si la intervención en términos de higiene o tratamiento antimicrobiano es efectiva, se pueden esperar buenos resultados. O sea, si se hace el procedimiento como corresponde, ¿no? A ver, Jacqueline, no sé si quieras ahondar más en la pregunta. Creo que ya te di permiso para que actives tu micrófono. Mientras podemos ir haciendo la siguiente. Pregunta Viviana. ¿Qué kit de prueba rápida recomendarían para los productos pesqueros? Soy sincera, no tengo ahora mismo una actualización muy precisa. Estoy un poquito desvinculada de la actualidad y el meollo de lo que es las pruebas o los métodos más recomendados ahora mismo. Y pecaría sugiriendo alguno ahora porque no estoy bien dateada de lo que hay ahorita más recomendado, la verdad. Entonces pasamos a la siguiente. Sin embargo, y perdón, Coral, solo sí enfatizar en lo que ya mencionaba. Si bien es cierto, hay pruebas rápidas para detección de salmonela, esas pruebas al final no quiere decir que los resultados sean instantáneos. Las pruebas rápidas llegan a reducir días, tiempo en horas, de un método tradicional que puede durar 5 a 7 días si es que hay que llegar a un nivel final de tipificación, a reducir el tiempo, pero no llegar a pensar en métodos que sean tan rápidos como que instantáneamente tomo la muestra y sé
en los minutos que ese es el patógeno, por lo que mencionaba. Hay que hacer una serie de enriquecimientos previos y de purificación de las cepas creciendo en el alimento para llegar a la etapa final de identificación, ¿no? Nos pregunta Rosa. En una tesis vieron que la producción de huevo en piso, que ahora algunas personas piden y no en jaula, se encontró que aumentó el huevo sucio en un 20%. ¿Usted cree que ahí hay más peligro con respecto a salmonela? Disculpa, Coral, ¿me vuelves a a repetir esa pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Que si hay un aumento en la cantidad de salmonela en los huevos que hay en piso, no en jaula. Como esta tendencia orgánica de que quieren que las gallinas anden en libre. Es correcto. Estas tendencias orgánicas, sin lugar a dudas, tienen grandes beneficios y de ahí que van tomando cada vez más fuerza por las implicaciones que tienen al final para el consumidor. Sin embargo, también se exponen a retos mayores en términos de inocuidad, y me refiero en la generalidad a los huevos, a los vegetales, a cultivos orgánicos, en donde precisamente se trata de eliminar el uso de pesticidas, de químicos, de agroquímicos en general. Esto hace que el reto cada vez sea más exigente y por lo mismo las medidas de control que se tomen tengan que ser duplicadas. Entonces, si el control es mayor, como lo demanda la producción orgánica, el resultado o el balance es positivo, siempre y cuando sea así, ¿no? Si estoy eliminando el uso de determinadas medidas de control convencional que no son típicas del orgánico, pues debo redoblar con medidas higiénicas que garanticen pues justamente la salud de los animales y por ende el resultado final, en este caso de los huevos, ¿no? Nos pregunta Carolina. ¿Recomienda evitar cualquier tipo de queso fresco que no esté elaborado con leche pasteurizada? En caso de comprarlo, ¿qué tratamiento a nivel doméstico recomienda para la eliminación de este tipo de microorganismos? Definitivamente no. Yo sé que muchos dirán, pero ¿qué nos pasaba hace tantos años cuando nos invitaban a tomar lechecita recién ordeñada? Muchos seguramente lo hacen, y los quesos que se hacen típicamente con leches no pasteurizadas. La verdad, por muchas razones por las que queramos ver, nos hemos vuelto más susceptibles, las cepas se han vuelto más resistentes, más variadas y demás. Es un riesgo inminente pensar en consumir una leche cruda, y no solo por el tema salmonella, listeria, la brucela, es evidente, es una manera una vía directa de adquirir un patógeno. Entonces, una vez ya en el quesito, difícilmente se va a ir la salmonella y la listeria, y mi recomendación de plano sería no y no y no. De hecho, si nos vamos particularmente, por ejemplo, en el caso de listeria, a las páginas de la FDA, si ustedes buscan, hay unos apartados concretos y específicos que dice inocuidad y seguridad alimentaria para futuras mamás, donde una de las recomendaciones específicas para controlar la listeria es no consuman quesos con leches no pasteurizadas, no consuman quesos artesanales. Si consume si consume quesos, ojalá que sean de marcas reconocidas, que lleven muy poco tiempo bajo refrigeración y demás. O sea, hay campañas muy específicas y directas. Entonces, si bien es cierta esta población, es decir, mujeres embarazadas, son mucho más vulnerables, fácilmente es abrir la puerta a enfermedad sin ningún mérito, digámoslo así, ¿no? ¿Con qué frecuencia encuentran salmonela en chiles? Honestamente no tengo la menor idea, no lo sé, no sé con qué frecuencia podría estar salmonela en chiles, tampoco pensaría que sea extraña o extraordinaria si es que, por ejemplo, las condiciones de cultivo o de agua de riego no tuvieran el control que se debe. Entonces, si las aguas estuvieran contaminadas, o si el chile al final a la hora de su recolección y demás tiene o en su cultivo mismo contacto con suelos que estén contaminados con estiércol, y el tratamiento posterior no es el que toca, pues seguramente que existe, pero no puedo decir con qué frecuencia y prevalencia porque honestamente
pues desconozco ese dato precisamente. ¿Qué detergentes recomienda para erradicar salmonela? Bien, recordemos, o de manera general, que cuando hablamos de un proceso de higiene o de higienización, tenemos que hablar de dos etapas. La etapa previa sería la etapa de limpieza, que es donde vamos a remover suciedad, lo macro, lo que vemos, ¿cierto? Donde hay suciedad orgánica y evidente. Primero tenemos que limpiar y eso lo hacen los detergentes. Vamos a preparar las superficies para la etapa siguiente y es la aplicación del sanitizante. Si la superficie no está debidamente limpia con un detergente, el sanitizante seguramente se encuentra con esa materia orgánica con la que se va a anular su efecto, digámoslo así. Entonces, el detergente limpia y prepara las superficies para la etapa siguiente, que es la de sanitización, que se hace en efecto con sanitizantes, con desinfectantes, y ya son ellos los que van a hacer la tarea de eliminar los microorganismos. Entonces, en el primer caso, que son los detergentes, pues dependiendo del tipo de industria, elegiremos los mejores para que la remoción de la suciedad sea la más efectiva. Esto es, si es una planta de sacrificio, es decir, un rastro donde hay mucha grasa, convendrá, por ejemplo, que el limpiador que utilicemos sea contundente con ese tipo de suciedad que es bastante más fuerte. Y entonces seguramente utilicemos, por ejemplo, productos alcalinos, alcalino-clorados, ¿sí? Y en esa medida, si queremos hacer una combinación de la suciedad que vamos a retirar de esas mismas áreas, pues involucraremos o compaginaremos, por ejemplo, con cierta frecuencia la introducción de una limpieza ácida. Hay que hacer un balance también con limpiadores ácidos, ¿verdad? Y ya, habiendo asegurado que ese proceso de limpieza es el adecuado, pasaremos a seleccionar la base activa sanitizante más conveniente de acuerdo también a mi proceso, a mi carga microbiana y podré optar por las diferentes opciones que hay. Sanitizantes con base peracético, amonios cuaternarios, cloro, etc. Muchas gracias. ¿Qué tan probable es que salmonela esté presente en una planta de harina? Puede estar, claro que sí, incluso dependiendo del tipo de harinas. Si me voy al caso más, digamos, más evidente donde está y de donde se busca como patógeno principal, por ejemplo, las harinas a base de huesos, de carnes, de los residuos de subproductos animales, es muy frecuentemente o necesario el testeo de patógenos como salmonela. En otro tipo de harinas igual se puede y se debe chequear dependiendo del tipo de alimento y dependiendo también de la regulación y de la exigencia, pero no es insensato pensar que puede haber presencia de salmonela teniendo en cuenta que es un microorganismo que resiste la desecación y si de origen estuvo en el producto antes de transformarse en harina, perfectamente puede permanecer. En este caso, ¿qué podría funcionar como acción correctiva en esta planta de harina? Si la harina está contaminada, difícilmente podemos sacar de allí a salmonela. Sí existen en los silos medidas de control, más bien medidas preventivas, con algunos sanitizantes incluso secos, algunos fumígenos que se aplican, son unos fumígenos que prenden como una velita y que precisamente como son partículas tan ligeras, llegan a alcanzar las alturas de los silos que tienen muchos metros y hacer un efecto de control, ¿no es cierto? Y es una medida seca. Sin embargo, es más preventivo que se utilice esto para corregir. Sí, nos preguntan que después de haber tratado salmonela con antibióticos, ¿queda algún resto del microorganismo o se elimina completamente? Normalmente lo que entiendo es que esos tratamientos terapéuticos claramente pues los va a formular un personal idóneo de la salud, esto es un médico que manda el tratamiento de acuerdo a la cepa. Sin embargo, recordemos que es uno de los principales problemas que se tiene con salmonela y es que hay muchas serovariedades que son resistentes a los tratamientos antimicrobianos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en muchos casos hay pacientes que tienen ciertas cepas que lo tratan incluso con las bases antibióticas más fuertes y ya el paciente no responde justamente porque el microorganismo ya hizo un proceso de adaptación.
Entonces, si partimos de que es una cepa que responde y se identificó cuál es y que responde a los antibióticos conocidos de los que se sabe que aún tienen una respuesta positiva de aniquilación, está bien. La segunda parte, partiendo de que eso sea, de que es efectivamente así, es el compromiso de completar el tratamiento tal cual como lo ha enviado el médico, porque ese es otro de los grandes fallos que cometemos y por el que se da también estas resistencias a los antibióticos. Y es que vamos a suponer, no soy médico, pero vamos a suponer que el médico envió un tratamiento por no sé cuántos días, 8, 14 días, pero somos muy dados a decir, pero es que a los 5 días yo ya estoy divino, yo ya no tengo diarrea, no tengo nada, yo ya no tomo más el antibiótico. Eso suele pasar. Suspendemos el antibiótico, eso se llama una dosis subterapéutica, y entonces el microorganismo puede empezar a responder con ese mecanismo de adaptación y simplemente empiezo yo a hacer por mi incluso libre voluntad a la próxima que me dio diarrea, empezar a tomar antibiótico por 3 días, el mismo que me envió el doctor, cuando en realidad el microorganismo quizá todavía estaba ahí y simplemente le di una dosis como para asustarlo, pero él se logró reponer y a la próxima pues ya no voy a responder. Entonces sí hay que conjugar. ¿Qué cepa es? Si el antibiótico efectivamente corresponde en efectividad y si el tratamiento, el cuadro se completa como debería ser. Okay. Creo que ya lo habías mencionado, pero preguntan ¿cuánto tiempo dura Salmonella en las superficies? Sí, es variable. Mencionábamos que varía y va a depender mucho del tipo de cepa, de la condición donde se encuentre, del tipo de superficie, del ambiente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es un microorganismo que, como decía, puede durar semanas o hasta meses a pleno rayo de sol en el estiércol, pudiera ser que por alguna condición que le desfavoreció más, solo durara unas pocas semanas. Y depende de la serovariedad, ¿no? Nos preguntan si ha habido algún reporte de caso de contaminación en guacamole. No traje en este caso estudios de salmonela en guacamole o en aguacates, pero les puedo contar que sí, justamente porque sí tengo esta información o la reporté cuando vimos la charla de Listeria para quienes estuvieron en esa, donde la FDA hace varios años se dedicó a hacer un estudio de la prevalencia de patógenos E. coli, O157H7, Listeria y Salmonella en aguacate, tanto de producción nacional como el que se trae de otros países y principalmente México, que es uno de los principales proveedores de Estados Unidos. ¿Por qué la preocupación? Justamente porque el consumo en Estados Unidos de aguacate y de guacamole, es decir, ya el producto procesado es altísimo, pues había una preocupación. Y efectivamente se encontró una cierta prevalencia, no tengo ahora en mi memoria cuánta, pero sí, de estos patógenos en la piel del aguacate. Por lo mismo, si no se hace un control desde las granjas y si no se hacen tratamientos de sanitización previos, pues puede hacer que a la hora de procesar los aguacates se traslade desde la cáscara a la pulpa el patógeno, ¿sí? Entonces, salmonela sí puede estar en guacamole, claro que sí. ¿La irradiación en especias puede eliminar de manera efectiva a salmonela? Tengo entendido que son uno de los métodos utilizados en las especias y en las hierbas secas, algunos tratamientos de irradiación. No tengo autoridad y detalle para saber qué capacidad de eliminación tiene, pero sí sé claramente que va a depender muchísimo del grado de contaminación, es decir, de la carga que ésta tenga, porque hay tratamientos que pueden ser efectivos, pero también puede ser una limitación el grado de contaminación. Pero sí sé que a hierbas secas o especias se les trata con irradiaciones y digamos que es de las medidas que a mano hay para hacer algunos efectos de control posteriores, ¿no? Preguntan si el PCR es la mejor identificación de los serotipos de salmonela y si es considerada una prueba rápida. PCR es una de las pruebas más utilizadas en términos de buscar resultados más certeros. PCR es reacción en cadena de la polimerasa. Es una enzima que efectivamente puede secuenciar el material genético y asimismo, digamos que es casi un resultado inequívoco el que se está dando. Entonces es una técnica muy confiable y no necesariamente, aunque se reduzcan los tiempos para el diagnóstico, pues no es
es rápida, pero no es instantánea como uno lo quisiera, pero es de las más confiables sin duda. Comentan que el huevo es uno de los que tiene mayor riesgo de contaminarse y pues en este caso los productores, ¿qué podrían hacer para tratar de evitar esta contaminación? Correcto. Todo parte desde las explotaciones, ¿no? Desde las granjas, todo lo que tenga que ver con el control higiénico en esas granjas, ¿cierto? Desde las incubadoras mismas, donde se incuban los huevos para hacerse los pollitos, ahí es donde uno dice que fue primero el huevo o la gallina, vámonos, desde el pollito en las incubadoras hasta la etapa final, donde ya son gallinas, ponedoras y demás en esas granjas, control higiénico estricto, precisamente para evitar que el microorganismo llegue a los animales y entre ellos, a través de sus heces fecales, pues se contagien unos con otros. Y estando contagiados, pues las gallinas, pues puede haber esta contaminación transovárica. Entonces hay que trasladarse desde las explotaciones, desde las granjas, con indiscutiblemente control higiénico, ¿no? Si aseguramos las buenas prácticas de agricultura y que no haya riesgo de contaminación por aguas negras, ¿qué probabilidad hay de que haya salmonela en los productos? Seguramente se disminuye de manera importantísima, ¿cierto? O digamos son uno de los puntos en esa primera etapa de la cadena, que es la producción primaria, donde podemos decir que hasta si el manejo es óptimo en ese punto, al saltar a la etapa siguiente, que es la transformación, ¿cierto? En las plantas de procesamiento, pues estaremos partiendo de una materia prima, digamos, libre de patógenos, ¿no? Si las prácticas son las adecuadas. De hecho, eso es lo que se pretende, que todos los eslabones estén enlazados y que desde el origen haya control, porque difícilmente podemos corregir algo en la etapa final que debió empezar a manejarse desde las etapas iniciales. Pues muchísimas gracias, Sonia. Con esto acabamos la sección de preguntas. Muy interesante, como siempre, muy ameno y muy buena presentación. Agradecemos mucho a Dicken y a ti por tu tiempo y a todos los que asistieron. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y antes de que se nos vayan, agradecer a la audiencia y aquí se vale un instante de fama y de publicidad. Recordarles que Dicken International nos pueden visitar en nuestras páginas web, contactarnos porque estamos en toda la República Mexicana, estamos en Latinoamérica presentes con un equipo de asesores técnicos que justamente les resuelven esta y muchas preguntas. Pues muchísimas gracias, Sonia. Disculpa que se me había cerrado. Pues no, nada, les decía que adelante, que pueden consultar a sus asesores Dicken donde quiera que ustedes estén y tener respuesta y soluciones a cualquier tipo de necesidades a la hora de hablar de higiene y de control en planta, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bonita tarde a todos. Bonita tarde, gracias, saludos.